Aquí tenemos una foto preciosa de una playa donde la playa no tiene relevancia ninguna y sin embargo lo que vemos es un masacote de agua, luego una playa y luego personas. A no ser que tengamos un peñasco aquí en medio. Ahora de repente toda nuestra atención está en el peñasco, luego estará en el agua, luego estará en la playa, las personas y el cielo. Y parece que todo quedaría aquí, pero si no, no estaría haciendo este vídeo. Por lo que tenemos juncos también. Ahora volvemos a tener otro orden. Tenemos peñasco, tenemos agua, juncos, playa, personas, cielo. Y ya parece que hasta aquí hemos llegado, pero realmente aquí hay algo raro en esta fotografía, ¿verdad? Y es que ahí tenemos otra cosita. Ahora tenemos que volver a rehacer el orden, en el que ahora tenemos peñasco, barco, agua, juncos, playa, personas, cielo. Parece ser que nada más podría distraernos mientras observamos esta maravillosa fotografía, ¿verdad? Pues ahí tenemos una cosita más. Este pequeño amigo de aquí. Aquí ya os dejo decidir a vosotros, no sé si eso va lo último para vosotros o el cielo. Lo que sí es verdad que esto es una de las herramientas, una de las reglas, de los patrones visuales más importantes de aprender a la hora de construir una historia y una narrativa visual con muchos elementos dentro de tu marco. Y también una de las técnicas más difíciles y más complicadas de conseguir. Pero para eso está aquí Rafasa hoy, para desglosarlo, resumirlo en 3 sencillos pasos que cualquiera podría seguir. El primero de ellos sería cómo elegir un protagonista, cómo hacer que este protagonista destaque y cómo hacer que el resto de elementos que interaccionan con este protagonista no le roben el protagonismo. El segundo de ellos sería qué tipo de plano quieres usar y cómo quieres encuadrar a todos estos elementos dentro de tu marco para que cada uno de ellos tenga el orden que tú quieras de aparición, el orden que tú quieras que capte la atención de una persona. Y el tercero y no menos importante, qué movimiento y qué dirección tienen todos los elementos dentro de la fotografía, que influye muchísimo también en este orden que van a adquirir de atención visual de aquella persona que observa la foto. Así que para meternos en el meollo y hacerlo lo más rápido, lo más fácil, lo más bonito y lo más gracioso posible, vamos con el punto número 1, el protagonista. Hay unas reglas muy básicas en relación con esto que a mí me gusta seguir mucho, pero obviamente no funcionan siempre al 100%, pero funcionan en un 99,9999% de los casos. Y es que el protagonista siempre va a destacar más que el resto de elementos si es el que tiene más brillo, el que tiene más saturación o el que tiene más contraste. Siempre que tu protagonista tenga una o dos de estas características, va a resaltar más que otros elementos que no las tengan. Pero hay un conflicto aquí, y es cuando todas estas características se combinan, o varios elementos tienen una o dos de estas y están muy juntos. Y el ejemplo más fácil de verlo es cuando tienes algo que brilla mucho y algo que sea muy saturado está dentro de ese algo que brilla mucho. Y luego ya si nos vamos un poquito más allá, nos vamos un poquillo más pasando el horizonte de lo que son todas estas reglas que seguir, pues hay muchas cosillas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cosas vivas normalmente van a llamar más la atención que cosas inertes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aunque hubiera un árbol y un perro, si hay una persona, ya de por sí nuestro cerebro nos hace ver a la persona antes. Una persona siempre va a tener nuestra atención antes, pero depende de cómo esté la persona. Porque puede que la persona esté de espaldas, puede que no le veas la cara, puede que le veas la cara pero no esté enfocado, entonces ya no va primero. Puede que le veas la cara, pero realmente lo que llama la atención es una chaqueta de cuero amarillo guapa que lleva esa persona. Podéis comprobar que esto es muy complicado. Pero esto son muchas cosas a tener en cuenta para que no simplemente sigáis a rajatabla todo lo que yo digo y le echéis un poco de coco. Pero recordad, el que tiene más brillo, el que tiene más saturación y el que tiene más contraste suele llamar la atención antes. Cosas vivas, cosas en movimiento llaman la atención más que cosas inertes o cosas quietas. ¿Y qué es lo que tienen todas estas cosas en común? El brillo, la saturación y el contraste. Pues que depende de cómo le dé la luz, tendrás un resultado u otro. Así que si quieres que algo llame la atención y no lo está llamando como tú quieres, quizás te tienes que mover a un sitio donde la luz le dé mejor. La fotografía, al fin y al cabo, no importa a qué vídeo de YouTube te vayas, te van a decir siempre que la luz es lo importante y es por algo. Punto número 2, el plano que eliges. Pues ya hemos dicho que el plano que eliges pues importa dependiendo de cómo le dé la luz a tu sujeto. Pero ahora vamos a poner a tu sujeto, a tu protagonista, rodeado de otras cosas. Entonces, ¿cómo haces que destaque? Más allá de todo lo que hemos dicho antes, porque ahora la cosa se complica. Pero en realidad esto no es complicado para nada. Puede ser una de las cosas más fáciles de aprender, pero mucha gente no la quiere seguir porque quiere ser mainstream. Pero es simplemente darle espacio a tu protagonista. Tu protagonista tiene que respirar.
puede que esté dentro de un caos, de un meollo de elementos, pero si todos esos elementos contrastan con él porque no tienen nada que ver, seguirá teniendo algo de espacio. Si está en un sitio donde no tiene tantos elementos, darle espacio para que esté bien balanceado. Y este espacio, este balance, este equilibrio que le puedes otorgar a tu protagonista se consigue de dos maneras muy sencillas. Una es siguiendo la regla de los tercios. Cualquier cuadrícula que te puedas poner en tu cámara o en tu móvil, sea la de los tercios, sea la de diagonal, sea la que sea, si sigues estas reglas y dejas al protagonista donde lo tienes que dejar, siempre va a respirar bien. Si por ejemplo la regla de los tercios, en lugar de poner a tu sujeto en el centro o en alguno de los 4 puntos que es importante ponerlo, para que al final tu protagonista por todos lados tenga más o menos un espacio que le dé algo de aire a respirar. Madre mía, estaba mi portátil a punto de irse de viaje a Japón. Y cuando hablamos que después del protagonista llega el protagonista número 2 y el protagonista número 3 y el protagonista número 4, aquí ya no importa tanto en qué lugar del plano está. Esto es bastante más jodido de explicar de lo que yo pensaba. Cuando hablamos del protagonista, es verdad que podemos seguir todas estas reglas. Cuando hablamos del resto de elementos, muchas veces es un poco aleatorio, pero muchas otras veces no tiene tanto que ver en qué lugar del plano está, sino cómo interacciona con este protagonista. Cómo interacciona a nivel de luz, cómo interacciona dependiendo de si son cosas parecidas o no, si son 2 personas, 2 perros, 2 plantas, qué tipo de diferencia de escala existe. Por eso muchas veces cuando queremos agrandar a nuestro protagonista y nos agachamos y tomamos una foto desde abajo, también tenemos que tomar en cuenta que hay en interacción con este protagonista y si queremos también que se vea grande o no. O por lo contrario, si estamos tomando la foto un poco desde arriba, ¿con qué objeto, con qué cosa, con qué elemento de aquel lugar estás comparando a tu protagonista? ¿Quieres que se vea igual de pequeño? ¿Quieres que se vea con menos importancia? ¿Quieres que sea igual de grande? ¿Quieres que los dos estén más cerca del tercer elemento para que se vean los 2 elementos y luego el tercero? Y aquí es donde llegaríamos al último punto, que sería el movimiento y la dirección. ¿Hacia dónde va el protagonista y los elementos que van después del protagonista? Y si la interacción entre ellos influye o no. Por ejemplo, si tuvieras 2 personas que andan hacia un lugar, ya podríamos decir que en realidad el protagonista son los 2. Son las 2 personas andando hacia ese lugar. Y la segunda cosa a ver sería en dirección al lugar donde están andando. Pero si esas 2 personas quizás andan en direcciones opuestas y llevan puestas cosas diferentes y la luz le da de manera diferente, ahora a lo mejor sí que tienes una primera persona como protagonista, una segunda persona como segundo protagonista, y hacia donde andan puede darte el tercer, el cuarto y el quinto puesto. Por eso el movimiento, la dirección y, más importante, hacia dónde miran, si es un animal, una persona o una planta con ciertas ramas apuntando hacia una parte, hacia dónde van los ojos del protagonista, siempre te va a contar también la dirección de la historia. Porque lo más normal es que si tú ves algo que te llama la atención primero, ves que si algo está mirando hacia algún lado, instantáneamente tu cabeza te dice, he visto esto, está mirando hacia allá por algo, porque va hacia allí, porque allí le gusta algo, porque allí hay algo interesante. Entonces tú vas siguiendo en cuestión de milisegundos unos patrones que simplemente son automáticos en tu cabeza, pero los vas siguiendo. Y si sabes plasmar eso, harás que otras personas sigan tus pasos. Madre mía, qué locura. Pero para ello vamos a volver a encender el avión de Ryanair y vamos a volver a la foto de antes. Realmente aquí tenemos personas, pero las personas no se ven y no están enfocadas. Lo mismo pasa con esto de aquí. Los juncos ocupan una parte muy grande de la fotografía, pero no están enfocados. Entonces también jugar con dónde pones el enfoque y dónde no lo pones hace que pongas a un elemento en un segundo, tercer o incluso cuarto lugar. Ya depende de cómo te guste leer esta fotografía o como tú quieras verla, que es que tanto el peñasco como el barco son los 2 protagonistas. El barco obviamente pues destaca por color dentro de un espacio negativo muy grande y el peñasco por tamaño y por contraste. Ya aquí en los comentarios me ponéis qué es lo que veis vosotros primero. Yo creo que se ve mucho antes la roca porque es rara, que es algo que habría que añadir también a la lista de cosas, porque si ves algo que es raro o que normalmente no encuentras, sobre todo cuando es en la naturaleza, que en la naturaleza se vean cosas raras, llama muchísimo más la atención. Entonces una roca que no estás acostumbrado a ver va a llamar la atención antes que el barco, aunque el barco tenga más brillo. Aunque tengas una playa con personas al lado, pero tú has visto la roca
porque no sueles ver una montaña de este tipo. Segunda cosa que hablábamos, los planos. Aquí estoy posicionado desde arriba de una montaña, enfocando hacia abajo, por lo cual realmente las personas que a lo mejor podrían haber tenido muchísima más influencia en esta foto, ahora son hormigas, por lo cual todo lo demás destaca, la playa destaca, los juncos destacan, el agua destaca. Si me hubiera puesto a lo mejor desde abajo, el barco se vería grande, pero hay muchas personas que opacarían el barco directamente y tampoco tendría agua para contrastar el barco, solamente tendría personas y arena. Y por último, que ha sido este tercer punto sobre el movimiento y la dirección. Es verdad que hay muchas cosas aquí que no tienen movimiento y otras que sí, pero, como decíamos antes, apuntan hacia lugares distintos. Tenemos una montaña que es lo primero que ves y te apunta hacia acá. Entonces realmente esta montaña te está apuntando hacia lo que yo quiero ver segundo, que es el barco. Y el barco te apunta hacia la montaña. Es como que ellos mismos interactúan de esa manera. Te está diciendo ya que hay una montaña y luego que veas un barco que se dirige a esta montaña. Entonces realmente luego lo que ves que interacciona con las dos cosas es agua. Obviamente dentro de las obviedades, pero por muy obvio que sea, tienes que mirarlo y tienes que hacerlo intencionado para que se vea así. Porque si por ejemplo esto hubiera estado tomado de otra manera, donde hubiera más cielo o hubiera más primer plano, pues a lo mejor esto no habría destacado tanto después de ver estas dos cosas. Luego, si seguimos hilando todo este hilo de movimiento, lo que tenemos un poco es, después de ver el barco y el agua, vemos unos juncos que también están en dirección hacia lo que queremos ver después, que es la playa. Vas de aquí a aquí, aquí, con agua, dirección hacia allá, y luego tenemos la playa haciendo otra línea, donde vemos detalles de la playa que realmente son muy insignificantes. Son tan insignificantes que tú sigues la línea hacia allí y lo siguiente que ves es un barquito acá y un cielo aquí con el sol pegando. Muchos de vosotros a lo mejor pensáis que esto es una ida de olla, pero esto son matemáticas. Y todo esto que parece una locura te lo he resumido en 3 puntos para que veas que realmente no es una locura. Para que veas que realmente solo necesita práctica, solo necesita un poco de ojo, repetirlo muchas veces y llegar a un punto en que lo hagas como lo hice yo aquí. Que yo aquí no creas que tuve en cuenta todas estas cosas. No creas que yo fui intencionadamente pillando y demás. Yo seguramente cogí la cámara y empecé a tomar muchas fotos que me gustaban. Lo tengo tan incorporado dentro de la cabeza que muchas veces me sale así. Y muchas veces he hecho varias fotos y luego las miro y digo, vale, una vez he respirado, las he visto todas y he visto qué es lo que está mal y lo que está bien, digo, uy, en verdad esta tiene más sentido. Y vuelvo allí y la hago bien. Pero es porque ya he practicado muchas veces hacer este tipo de cosas, que muchas veces ya las veo algo que me gusta, estoy viendo el barco pasar y mientras lo estoy viendo pasar digo, juncos, playas, y sale todo como un cóctel y sale todo combinado también de manera que tiene cierta narrativa visual, que tenga cierto storytelling, que siempre tengas en la cabeza de que lo que quieres al fin y al cabo es contar una historia. Tengo un primer plano que me daría un poquito de marco, un poquito de historia. Me está diciendo prácticamente dónde estoy. No estoy abajo en la playa, no estoy en el agua, no estoy en la montaña, estoy aquí. Te está dando ya cierta información de dónde me encuentro yo para tomar esta imagen. Luego tendríamos un plano medio que es donde pasa la gran mayoría de la acción. Es lo que te dice el qué, el por qué. Estoy en una playa con personas donde hay un barco y una montaña así de rara. Y luego tendríamos un poquito de segundo plano que nos proporciona un poquillo de aire para respirar, que nos da un poquito de espacio negativo para que el resto de cosas tengan sentido. Nos da también un poco de historia, un poco de marco de la fotografía y sobre todo muy importante también, el espacio negativo allá donde parece que no está pasando nada no significa que no esté pasando nada. Este segundo plano, al fin y al cabo, me está diciendo cómo estaba el día de despejado aquel día, qué tipo de temperatura hacía, qué tipo de luz había, qué tipo de nubes había. Te está dando muchísima información. Y así es como concluimos algo que os dije al principio que era de lo más difícil, de lo más complicado, de lo más enrevesado, que es verdad que tiene muchísima teoría detrás, que es verdad que tiene muchísima intencionalidad, pero que si se practica siguiendo pasos muy sencillos y se hace muy a menudo, llega un momento que se automatiza y forma parte de ti y te sale natural. Es algo muy poderoso. Te he dicho cómo puedes empezar a aprender esto y cómo puedes empezar a seguir ciertos pasos para que algún día puedas decir muy orgulloso que te salen fotografías muy buenas y no sabes ni por qué. Y es porque estás siguiendo la jerarquía y estás haciendo que quien vea tu foto la vea con sentido.
Espero una vez más que os haya gustado, que os haya servido y que os lo hayáis pasado bien. Recuerda, sé único y sé auténtico. Nos vemos muy, pero que muy pronto.